Compareció la secretaria de Seguridad en el Senado. Santiago Nieto va por los bienes de Genaro García Luna, los que tiene en Estados Unidos. Y otro explosivo en Guanajuato. Bienvenidos al Caporal del 21 de septiembre, prácticamente 22 de septiembre. ¡Comenzamos! Este video que ves es Yautepec, Morelos, el pasado fin de semana. Puente Batea, estamos totalmente inundados ya, a 1 metro, enfrente, 1,5 metros. Esta es la calle principal de Puente Batea. Los desbordamientos de los ríos Yautepec y de Laguna Seca inundaron viviendas de los municipios de Yautepec, de Jiutepec, de Cuernavaca también este fin de semana pasado. Mientras esto ocurría, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, estuvo jugando golf, como ves en pantalla esta fotografía, con el exportero Jorge Campos y con el empresario Arturo Elías Ayub. En todo el fin de semana, el gobernador no acudió a las zonas afectadas por la lluvia. Hoy la prensa local finalmente logró preguntarle, pues, qué pasó con esta coincidencia de acontecimientos del hecho de estar jugando golf mientras algunos municipios de Morelos estaban inundándose. En este caso estaban por inundarse. Primero fue el partido y después vinieron las lluvias torrenciales. Sobre este hecho, el gobernador respondió lo siguiente. Yo no le veo nada de malo. Tengo una muy buena relación con Elías y me marcó, me vine a desayunar con él y soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf, jugar pádel, jugar fútbol y nada más. Pero bueno, lamentablemente así es la política, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, nosotros seguimos trabajando. Hoy compareció la secretaria de Seguridad Pública federal, del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez. Esto lo hizo en la Cámara de Senadores en el contexto del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata sin duda de una de las comparecencias más importantes debido a la prevalencia de la inseguridad en el país. Y como ya es tradición en este tipo de comparecencias, pues sobresalen los golpeteos hoy en un contexto y desde los últimos 3 años, desde el 2018, prácticamente 2019 a la fecha, en un contexto peculiar en donde Morena está en el poder y ahora el PAN funge como la oposición. Y entre estos golpeteos, pues destacó los pronunciamientos de la ex morenista y ahora panista Lili Téllez, por ejemplo, quien criticó la estrategia del gobierno federal. Estamos ante una desactivación frente al crimen organizado y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido. Es la cínica confesión de que la 4T entregó la plaza a cambio de quedarse con el poder político. ¿Podría ya concluir? No hay forma de explicar, secretaria Rodríguez. Tiene ahora la palabra la senadora. Les voy a mandar un ejemplar a ustedes también. Tengan para que se entretengan, senadores. Pero ¿qué dijo la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana? Bueno, ella aseguró que el gobierno busca combatir las causas de la violencia, el origen de la violencia, y no busca ganar la guerra, sino pacificar el país. Sin la pacificación, afirma, la 4T no se podrá consolidar. Pidió también que no se politicen los temas de seguridad, sino que se sumen a la pacificación como objetivo. Destacó reducción de delitos, 94% de robo de hidrocarburos, 46% en la disminución de secuestros, 40% de robo de vehículos, 37% asalto en transporte público y 8% de homicidio. La secretaria acudió acompañada por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, también la acompañó el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien se retiró en cuanto empezó la primera ronda de preguntas. Los cárteles, señoras y señores senadores, no nacieron ayer, ni siquiera en la pasada administración.
estamos trabajando sin descanso para atender las problemáticas de cada región. Ayer te platiqué cómo la Unidad de Inteligencia Financiera anunció el congelamiento de 186 cuentas bancarias. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura de este video. Cuentas bancarias presumiblemente ligadas a diversos grupos delictivos. De hecho, los contamos, fueron más de 15. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera ha informado que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentaron la primera demanda civil del gobierno en el extranjero ante una corte de Florida para reclamar 39 entre empresas, fideicomisos y propiedades de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, actualmente detenido en Estados Unidos, acusado de ligas con el narcotráfico. Durante el juicio en contra de Genaro García Luna, se ha señalado que tiene bienes raíces en Estados Unidos con un valor casi de 4 millones de dólares y que también han señalado que recibía pues dinero de compañías y empresas fantasma. Esta demanda civil es relevante debido a que el gobierno mexicano no acostumbra a reclamar bienes asegurados a mexicanos en el extranjero. Comúnmente lo que hemos visto, por ejemplo caso Moreira, es que roban en México, los detienen en el extranjero, no necesariamente caso Moreira, sino su secretario, quien fuera su secretario de Finanzas, lo detienen en el extranjero, allá les aseguran lo robado en México y se queda en el extranjero sin que México reclame lo que de aquí tomaron pues de manera ilegal. Este que ves en pantalla es uno de los tweets de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, emitidos sobre este tema de Genaro García Luna. Antes de continuar con el tema principal, quiero agradecer a los miembros de este canal que gracias a sus donaciones mensuales hacen posible mis estudios de maestría en periodismo y en consecuencia contribuyen a mejorar el contenido de este canal y de todos los espacios de El Caporal. Muchas gracias, tú también puedes ayudar a mejorar este contenido convirtiéndote en miembro. En el comentario fijado verás cómo hacerlo, así como al lado del botón de suscribirte dice únete, dale clic allí para que tengas más información. Ayer te traje a este canal este video. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura sobre el ataque con un explosivo en un restaurante en Salamanca, esto el pasado domingo. Te platiqué que sobre el tema el presidente de la República aseguró que los delincuentes pues buscaron sembrar terror. Y el gobernador de Guanajuato dijo que se trató de un acto de terrorismo. Recordemos. Darles el más sentido pésame a los familiares de las víctimas, de las dos personas que lamentablemente pierden la vida en este ataque terrorista, como bien lo mencionas, un ataque terrorista sin precedentes en el Estado, el cual eleva, sin lugar a dudas, el nivel de violencia a lo que hemos vivido. Hablar de terror o de terrorismo es muy delicado, de hecho te lo detallé ampliamente en el video de ayer, te dejo el link de ese video en la descripción de esta transmisión por si quieres todos los detalles, pero bueno, un día después de esta declaración del gobernador Diego Sinue, gobernador de afiliación panista, hoy el gobernador modificó la perspectiva de la situación. Aseguró que la investigación ministerial ha determinado que el paquete iba dirigido a las víctimas, es decir, se trató de un ataque directo, no de un ataque terrorista. Y actualmente también dijo, la investigación lleva dos cursos. La Fiscalía Estatal hace una investigación sobre el doble asesinato y la Fiscalía General de la República hace otra investigación sobre el tipo de explosivo utilizado. El paso del inicio de estas investigaciones es que es un ataque dirigido, efectivamente no fue un caso aleatorio, es decir, esto nos descarta el acto terrorista como tal, porque no fue un caso que haya sido aleatorio a la ciudadanía, sino un caso dirigido, buscando una persona, preguntando por ella y es a quien iba dirigido este ataque. En este contexto, fue encontrada hoy una granada en otro municipio del estado de Guanajuato que evidentemente de manera inmediata
encendió las alertas. La tarde de hoy, martes, bueno, ya estamos en los primeros minutos de miércoles 22 de septiembre. La tarde de ayer, martes 21 de septiembre, en la calle Francisco Javier Mina, en el municipio de Apaseo el Alto, en plena zona centro, cerca de la central de autobuses, una mujer iba caminando en la vía pública cuando se encontró allí una caja que le llamó la atención. Abrió la caja y al interior encontró una granada. Inmediatamente dio aviso a las autoridades. Ocurrió que policías municipales y elementos de protección civil municipal llegaron al lugar, aseguraron la zona, empezaron a desalojar la zona, a retirar a las personas cercanas al lugar del hallazgo, retiraron tanto a las familias que vivían o que viven allí, como a los comerciantes de los locales a la redonda del hallazgo. Prácticamente fueron alrededor de 20 los inmuebles desalojados para evitar cualquier tipo de daño si es que este dispositivo llegaba a explotar. También llegaron elementos de la Guardia Nacional que contribuyeron a asegurar la zona, a resguardarla. Policías municipales se encargaron también de cercar el lugar, pusieron esta cinta amarilla para evitar también el ingreso de personas y de vehículos. Y también al sitio llegaron elementos del ejército, en específico expertos en el manejo de explosivo, quienes se hicieron cargo de esta granada, la cual finalmente fue retirada sin que detonara. Hasta este momento no existe algún reporte oficial por parte de las autoridades sobre lo encontrado. Se sabe que era una granada, pero ¿servía la granada? ¿Quién la dejó? ¿Con qué objetivo fue dejada en ese lugar de Apaseo el Alto? Bueno, hay muchas preguntas en torno de este hallazgo que afortunadamente no pasó a mayores, y preguntas que obviamente te voy a estar compartiendo las respuestas en los próximos videos. Te muestro un video del lugar del hallazgo. No olvides suscribirte para que estés al pendiente de este y de otros temas en el Caporal. Y tampoco olvides reventar el botón de like y compartir. Nos vemos mañana al rato con más información. Se registra intensa movilización policíaca desde la mañana. Comentaban en un principio que se había registrado pues lo que es el hallazgo de un artefacto explosivo en la calle Francisco Javier Mina. Mucho movimiento policíaco por parte de elementos de las fuerzas especiales de seguridad pública del estado. También se encontraban elementos de la Agencia de Investigación Criminal llevando a cabo diversos cateos.